Meridiano Vegano. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Meridiano Vegano en su sección Despertadores de Conciencia. Miren, por varios miércoles he estado hablando y el miércoles pasado yo les hablé del tema de la importancia de tomar conciencia. Hablamos del Poder Ejecutivo y recuerdo que estábamos hablando que el Poder Ejecutivo en las manos del presidente, sea Danilo, sea Hipólito, sea Leonel, sea Guillermo Moreno, sea Francisco, sea Martínez, cualquier persona que sea presidente representa el Poder Ejecutivo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál es la función de esta persona? Es reflejar y proyectar la integridad. ¿Qué es integridad? Integridad simplemente es hacer lo correcto, pero no cuando te están mirando. Hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. También les hablé del poder legislativo representado por la Cámara Baja y la Cámara Alta, en otras palabras, diputados y senadores. Y la función de este poder legislativo es legislar leyes para apoyar, maximizar y levantar la dignidad en el ser humano. Derecho a la vida. Y esto, lamentablemente, en la República Dominicana, desde que se fundó, nunca hemos vivido este periodo de oro. Y quiero contarle una historia muy breve. Hubo un señor en el continente asiático que tenía 2 águilas y él tomó esas águilas y la encerró en una habitación del tamaño de una habitación, o sea, estándar, y me perdonan el pleonasmo. La encerró, la tomó bien chiquitica del nido y las águilas fueron creciendo, 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 hasta el punto, estaban tan grandes que sus alas medían casi 1.8 metros, o sea, bien grande. Un día ese señor salió y uno de los niños vecinos del señor, jugando, abrió la jaula y las 2 águilas se fueron. Pero ellas trataron de volar, trataron de subir hacia la cima, hacia los picos altos, pero no podían. ¿Por qué? Porque fueron criadas en cautiverios, encerradas en una jaula. Al no poder ejercitar sus alas no se desarrollaron. Y lo más alto que podían estar era en una ramita de un árbol. Con el tiempo los niños comenzaron a tirarles piedras y a jugar con ellas, a atropellarlas. Con el tiempo las 2 águilas murieron. ¿Por qué murieron? Porque las águilas son diseñadas para volar alto. Su designio, su destino es para que ellas sean libres. Y ustedes saben que cuando el águila nace, lo primero que su madre hace es que la suelta para que ellas ejerciten sus alas, los músculos. Y eso pasa con nosotros. Este país nació para ser libre, pero por muchos años nos han tenido en cautiverio. ¿Qué tipo de cautiverio? Bueno, acabamos de ver cuál es la función del Poder Ejecutivo. Cuando hay una autoridad, un presidente que debe ejercer el derecho al poder que se le entregó para proteger al Estado, para estar seguro que la integridad se está implementando y que el pueblo la está captando. También, ¿cómo se vive en cautiverio? Cuando hay un poder legislativo integrado por diputados, por senadores, para promover la dignidad.
Pero cuando se quita la dignidad que representan las alas del ser humano, el alma, lo que tú eres, una dignidad dada por Dios, cuando eso se atropella, tus alas son atrofiadas. Pero también el poder ejecutivo existe para promover las leyes, la seguridad, y que es la doctrina de la democracia, como he dicho aquí, libertad e igualdad, o equidad. Y cuando no existe esa libertad, es muy difícil que el ser humano pueda volar. Eso está pasando hoy en día y lo podemos ver, una discusión constante en cuanto a la Constitución, en cuanto a la reelección. Parece ser que la Constitución no se entiende. Parece ser que la Constitución está escrita en chino, en hebreo, en árabe. Yo tuve el privilegio de estudiar árabe y llegué a formular algunas palabras y frases en árabe. Pero llegó un punto que yo dejé de estudiarlo y se me olvidó el árabe. Esto no pasa con la Constitución. La Constitución dice una cosa y uno la interioriza porque es parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, debemos tener derecho a casa, a un techo. Eso lo dice la Constitución. Pero también la Constitución dice que el presidente no puede reelegirse. Y vemos cómo la Constitución se ha modificado por más de 39 veces. Para que ustedes tengan una idea, a nivel mundial, 56 mandatarios, escuchen esto, a nivel mundial, 56 mandatarios en diferentes países modificaron la Constitución para ellos seguir en el poder. De esos 56 mandatarios a nivel mundial, 11 son dominicanos. O sea, nosotros aún ahí estamos en primer lugar. No solamente en la corrupción, en la impunidad, en la inseguridad, en los accidentes. También en las modificaciones de la Constitución a nivel mundial. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál va a ser tu papel como un despertador de conciencia? Yo he dicho aquí que nuestra función no es hacer un ejercicio intelectual en este espacio despertadores de conciencia en Meridiano Vegano. Yo te he dicho aquí que nuestra función no es crear un sentimiento, una emoción. ¡Wow! ¡Qué bonito habló! Te felicito. No, nuestra intención es que tú y yo nos convirtamos en despertadores de conciencia. Que nadie te quite tu designio como se le quitó a esas dos águilas que estaban encerradas. ¿Por qué no pudieron volar? ¿Por qué no pudieron llegar a la cúspide? ¿Por qué aún los niños podían acercarse a ella y tocarle? Porque su designio fue intervenido por un ser humano que no tenía una visión de libertad. Y tú y yo hemos sido afectados fuertemente, drásticamente, por un sector que solamente le interesa seguir en el poder. Ustedes saben algo, la Revolución Francesa, que te motivo a que tú estudies, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? ¿Por qué pasó la Revolución Francesa? Simplemente porque había un exceso de poder, un monarca que él solamente le respondía a Dios. Increíble. El monarca tenía derecho a cambiar los funcionarios, eliminar personas, no le rendía cuenta a nadie y el pueblo estaba sufriendo. Pero llegó un punto que ese monarca, esa autoridad era tan rígida que no se dio cuenta que los tiempos estaban cambiando. Y no se fue con el tiempo, no logró modificar, no logró contextualizar
el concepto de libertad, de igualdad, de autoridad. Y eso está pasando hoy en la República Dominicana. Muchos políticos, funcionarios, piensan que el poder se le delega para ellos usarlo como un monarca, para cancelar, para poner y para no rendir cuenta a nadie, solamente a Dios cuando van al templo, cuando van a misa o cuando van al culto. Pero no es así. El pueblo ya está despertando conciencia, como pasó en Francia durante la Revolución Francesa. Te motivo a que tú te conviertas en un despertador de conciencia. Este es el objetivo final de este programa. Ahora, ¿cómo tú te conviertes en un despertador de conciencia? Número uno, no le entregue el poder a las autoridades. Las autoridades solamente existen para canalizar las necesidades del pueblo. Cuando digo que no le entregue el poder, me refiero al exceso de poder. Cuando digo que no le entregue el poder, me refiero que tú también tienes poder y tú se lo has referido a ello a través del voto. Segundo, ya es tiempo que la República Dominicana deje de ser tan partidista. Eso está en nuestros genes. Yo lo entiendo, no soy ingenuo. De hecho, creo que la política y el deporte están al mismo nivel. A diferencia que cuando vamos a un juego de béisbol, tú te ríes, tú gozas y nadie es afectado económicamente. A nadie se le quita la vida. Ese no es el caso de la República Dominicana en el contexto de la política. Los jueces, en vez de promover libertad, están promoviendo alas atrofiadas. El Poder Ejecutivo, en vez de reflejar integridad, lo que está es reflejando corrupción y promoviendo la impunidad. Y el Poder Legislativo, en vez de promover y proteger la dignidad, lo que está haciendo es esclavizando al pueblo dominicano. Es tiempo, como decía Isócrates, la Constitución es el alma del pueblo. Y decía otro pensador británico, historiador y político, Thomas Malthus. Él decía, una constitución no hace feliz por sí sola a un pueblo, pero una mala constitución aplicada hace infeliz a un pueblo. Te invito a que tú te conviertas en un despertador de conciencia. Ya pasó la Revolución Francesa. Ningún político, ningún funcionario, ninguna autoridad tiene el derecho de pisotear al pueblo dominicano. Muchas gracias. En breve regresamos en Meridiano Vegano.